tenemos al licenciado José de Paul, gerente general de Titulatec y además amigo de Síntesis, ¿verdad? Gracias, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno tenerlo con nosotros. Y además de eso, contador público autorizado. Ajá. Que no es cualquiera. Ex auditor de lo que fue Pitt, Marwick and Mitchell. No, realmente yo tuve un entrenamiento, pero fue para trabajar como auditor en el Banco Nacional de la Vivienda en los años 77. Fundador del departamento GESAI del Banco Nacional de la Vivienda. Cuando el BNB fungía como una superintendencia de bancos para las asociaciones de ahorro. Perfectamente. Ahí aprendimos a titular algo. Sí, porque eso era básicamente ahí. Banquero, pero banquero de larga data. Claro. De Paul, en República Dominicana uno de los temas más importantes para todos los que vivimos aquí es poder tener nuestro título de propiedad. Primero la gente quiere su vivienda, quiere su local comercial, quiere tener su propiedad, el que no la tiene, pero luego de que la tiene, no importa cómo la haya adquirido, a través de los años, tal vez el tema de las irregularidades que se vivieron aquí durante los años, gente que compró su propiedad, otros que la invadieron, otros que se la regalaron, otros que compraron un cintillo. Se dieron muchísimos casos durante toda la vida que la gente adquirió sus propiedades, pero muchas de estas propiedades hoy nos damos cuenta que no tienen aunque tengan la posesión, no tienen ningún valor jurídico. Entró la nueva ley esta de titulación que habla de la obligatoriedad para todos los usos para las hipotecas, para todo, para poder traspasar, que tenga que tener tu terreno deslindado. ¿Qué tiene que tener un título, una propiedad, para poder tener el valor jurídico necesario, la documentación, para tú poder decir que tú eres el dueño de ella y que puedes hacer cualquier acto de la vida con la misma? ¿Y qué es un título? Bueno, para comenzar por ahí, ¿verdad? El nacimiento. El título es el acta de nacimiento de una bien inmueble, así como la persona para poder existir. Recuerdan aquella vez cuando la promoción de la cédula, que no tiene una cédula no existe. Sí. La propiedad que no tiene título no existe, no tiene ningún valor comercial ni jurídico. Ya, sobre todo que ya se acabó la época de la famosa carta constancia, que era una especie de título provisional, eso sí era realmente un título provisional. Para hacer cualquier transacción económica, financiera, tiene que tener un título deslindado. Ahora se le agrega el apellido deslindado para que pueda existir. Entonces, para el dominicano no es solamente la importancia de que es una fuente que le valoriza su propiedad, sino que también para cualquier acto público y lo que más le interesa al dominicano es poder presentar un título de propiedad en el Consulado General de los Estados Unidos. Okay. De manera que todas esas son las propiedades intrínsecas de un título de propiedad, que hoy en día es quizá el único documento por excelencia que tiene una garantía intrínseca como sí. Porque usted tiene un título de valores, un título, una matrícula de contador público autorizado que vale poco, sí. En algunas personas que no utilizamos la profesión, o título de médico, porque hay gente como médicos como el doctor Jacín y otros por ahí que ya no ejercen, pero tienen su título, pero con ese título no pueden ir al banco. Sin embargo, con el título de propiedad de este local sí se puede ir. Por eso es que hay una famosa obra que se llama El misterio del capital y lo que enfoca es precisamente cómo convertir los capitales muertos en capitales vivos. ¿A qué le llaman capitales muertos? Todas esas propiedades, como por ejemplo mi casa yo vivo hace 20 años y no tengo título todavía. Imagínate que yo soy el titulador por excelencia, porque no es solamente por problemas de invasiones, sino también la gran bellaquería, si se puede dar el término, institucionalizada por el Estado Dominicano a través
de la oficina, de la jurisdicción inmobiliaria, el registro de títulos, que había un mercado persa. Gracias a Dios, en los últimos 10, 15, 20 años, no, menos de 20, específicamente hay un antes y después cuando el señor Wilson Gómez, actual juez del Tribunal Constitucional, hizo un gran trabajo ahí. Las personas que lo han seguido también han continuado con esa credibilidad que ya merece el título. Él tuvo 2 veces ahí. O sea, entró, salió y volvió. Sí, pero realmente a partir de la última gestión de él, creo que en el año 96, 2000 por ahí, hay un antes y después en el registro de títulos. Naturalmente, la fábrica de falsificaciones fue tan poderosa que todavía hay litigios sobre ese vestigio de esa gran producción que hubo, y quizás las altas cortes no son culpables, pero y la jurisdicción inmobiliaria debían de darle un poquito más de importancia al título, porque no es posible que usted con un título legítimo, deslindado, comprobado por diferentes tribunales, tenga que durar 10 hasta 15 años para demostrar que su título no tiene propiedad, que no tiene ningún tipo de problema. O hipoteca. Hipoteca. Aquí la Banca Nacional, a través de la Asociación de Bancos, últimamente como que, yo no sé si ese organismo lo caparon o qué, pero yo no veo la banca protestando por nada. Pero aquí hay aquí hay realmente... Están protestando ahora. Bueno, ahora. Por el tema de la ley de notarios. Bueno. Ese es de las tantas cosas que suceden en nuestro país, que cualquier grupo puede hacer su propia ley. El otro día había algo, creo que con los colegios de economistas. Sí. Ahora son con los notarios. Y la notaría es una necesidad que se organice, pero no creo que la forma como lo están haciendo, aunque yo no soy abogado, no me puedo meter en eso, pero con los notarios públicos han sido una profesión que se ha prestado, no ellos como profesionales, pero se han buscado hasta un notario que murió hace 20 años. Tú lo encuentras hoy en día notarizando actos. Y esa ha sido una de las grandes fuentes de falsificaciones a través de la famosa, lo que le llaman montaje. Es decir, en la zona este, por ejemplo, hay grandes hoteles, inversiones millonarias, hechas en títulos falsos. Licenciado, y el tema de cuando usted dice título deslindado, que es lo que ahora todos buscan tener. Todo el que tenía una posesión de un terreno, o un título provisional, una que se llama carta constancia, o un contrato de venta, el que no se traspasó de un terreno que está en una parcela que todavía no se había hecho ni una refundición. ¿A qué se llama un título deslindado? Como la palabra lo dice, es que esté deslindado, es decir, que tenga, como dirían en los campos, la guardarraya, que era lo que se usaba en las fincas. Era una alambrada o un poste de un árbol grande, de ahí para allá es de Juan Pérez, de aquí para allá es mío. Normalmente se buscaba un punto estratégico, los ríos eran un punto de referencia. Entonces, hoy en día, esas personas que a veces por dejadez o por no pagar 2 cheles de impuestos de traspaso, tienen una carta constancia, tienen el riesgo que la fábrica de falsificadores de títulos, que todavía está vigente, le hayan fácilmente mudado su propiedad sin mudársela físicamente, sino desde el punto de vista jurídico. Es posible que, no importa la zona, en Bellavista se ha visto mucho eso, por ejemplo, donde hay mansiones de gente que tiene 30 y 40 años y de buena primera se muere el viejo y cuando van los herederos terminan, no, pero esa propiedad está a nombre ahora, a veces hasta de compañía. ¿Por qué? Porque era una carta constancia. La carta constancia es como una especie de prostituta, que el que la tenga es el dueño, el que tenga posesión. Entonces muchas veces te roban la tuya y te hacen un deslinde. Por eso que usted ve que la ciudad capital y en el interior está lleno de unos letreritos que la gente se asusta cuando lo ve, que dice que esta propiedad está sometida a un deslinde. Es un agrimensor que está trabajando. Un agrimensor, y usted ve que propiedades de muchos años. Una cosa,
Eso no significa que estén una- vendiéndose. No, al significa que tenga contrario, eso, problemas. eso es el dueño que manda a hacer ese delito. Una cosa, entonces usted no puede decir, la República Dominicana, el territorio está dividido en parcelas. Y los títulos anteriores o las cartas constancia podrían decir, José de Paul es propietario de 1000 metros dentro de la parcela X. Entonces, ese título, que usted lo tiene, un certificado no definitivo, dice que usted tiene 1000 metros en un terreno tal vez de 1 millón de metros, de 5 millones de metros, en una porción de terreno. Ya el título deslindado nos dice que José de Paul es dueño de 1000 metros dentro de la parcela X, pero que quedan específicamente con sus linderos y con una ubicación, vamos a decir, con unas medidas, ¿cómo se llama eso ahora? Georreferenciada dentro de un sistema específico del cual nadie te puede trasladar de ahí. Perfectamente, con la modificación de la ley en el año creo que 2008, que es la que rige la jurisdicción inmobiliaria, la que regula, se hizo un procedimiento que es bastante riguroso y tedioso, pero muy efectivo, donde para hacer un deslinde hay que someter a un proceso. Normalmente el agrimensor, que es el profesional que tiene fe pública para hacer ese trabajo, tiene que demostrar que este pedazo, ese ejemplo que usted pone, señor Jacín, de 1000 metros en una parcela de 1 millón, tiene realmente el agrimensor que hacer todo el procedimiento que manda la ley, incluso la georreferenciación, que es un sistema que la misma ley lo exige, satelital, que es, creo que controlado por la Suprema Corte de Justicia. Es un satélite que determina dónde están los puntos, y de cualquier parte del mundo usted puede revisar su título, que es legítimo. Usted va al Citibank con una propiedad en Naco, y si tiene esa georreferenciación, desde allá el banquero chequea que ese título que usted tiene corresponde a esos puntos por la coordenada. Entonces, tiene que demostrar que los 4 puntos que colindan con, vamos a llamarle la palabra que conocemos más los dominicanos, que colindan con su propiedad, son legítimos y no tienen ninguna objeción de que usted le robó un pedacito, una pulgada más, una pulgada menos. De manera que hay que comprobar, y hay una certificación de los vecinos de que usted es el legítimo propietario, porque ahí había una teoría en la ley vieja que le llamaban de que posesión vale título. Eso no es posesión vale título, lo que vale es el documento que sea legítimo. Pero mire, licenciado de Paul, yo estoy seguro que todo el que está viendo la televisión está muy interesado en este tema, porque todo el mundo tiene un problema. O no tiene título, o lo tiene, comenzando por o tiene una certificación. Yo tengo problema con mi título. Hay una diferencia, por ejemplo, mi título, vamos a suponer un ejemplo, mi título se ha extraviado en mi casa, un ejemplo. Entonces yo voy a averiguar en el tribunal, en la jurisdicción inmobiliaria, entonces tengo que pagar una cantidad X para obtener el título nuevo, que parece que el monto es un poquito significativo. Pero yo puedo pedir una certificación a la jurisdicción inmobiliaria. La jurisdicción inmobiliaria me da una carta que dice el título tal, cuando del señor Terrero, y esto y aquello y lo otro, y no tiene ningún gravamen. Pregunto, al margen de esa que está ahí, que te deslindó, si yo tengo esa certificación, ¿puedo estar tranquilo o debo tener obligatoriamente? Enséñeme, muéstrame el título para que lo vean en pantalla. ¿O debo tener el título de propiedad que tiene un papel de seguridad? Debería tener un papel de seguridad, que es bueno que usted lo explique, en la mano para guardarlo y tenerlo en bóveda para aquella gente que se le ha extraviado. Porque que la fábrica de falsificación de títulos de hace años está trabajando todavía, pero trabaja con esos títulos o trabaja sin título. Fíjate, este es una fotocopia de un título, parece un título legítimo. Sí, una fotocopia color. Pero así como usted dice que es un hecho, eso es parte de las bondades de las controles que se han puesto en nuevos títulos. Y es que usted saca con el modernismo que hay ahora de fotocopiadora, usted saca
mucha gente anda con su cédula y parece legítima. Sí. Entonces en el título de propiedad sale automáticamente la palabra nulo. Ajá. Ustedes vieron cómo se veía en la pantalla ahí, Sí. la palabra nulo. Sí. Entonces, si se te extravía o se te pierde tu título, no hay problema. Hay un procedimiento de publicación en los periódicos, creo que son 3 meses. Hay un procedimiento porque es que el original, la matriz del título, que es lo que Nunca vale, sale del tribunal. está registrada ya. Fíjate que antes era una sábana el título. Sí, Hoy en día, grandísimo, grandísimo. era una sábana grandísima. Ahora, sí, sí. Y te daban copia. Ahora no, ahora tú nada más tienes. Y fíjate que nada más tienes ese chin de letra ahí, ¿no? Eso no era como una sábana que tenía un periódico ahí diciendo sí. una serie de sandeces ahí que era lo que aprovechaban los falsificadores para confundir y multiplicar ese título por mucho. Sí. De manera que eso no hay problema, hay que conservarlo, porque realmente el título tiene un valor intrínseco que no importa que le construyan una torre a esa propiedad, que después usted aparece con ella y la ley dice que todo lo que se construye en terreno ajeno Es ilegal. es propiedad del dueño del terreno. del dueño del terreno. Ah, claro que sí, claro que sí. Claro, de manera que ese problema está resuelto. Michelle hablaba al principio de la palabra cintillo, porque yo recuerdo que mucha gente decía, yo tengo un cintillo, me imagino que eran terrenos del CEA, que toda la vida... No, el terreno de ¿cómo se llama? Del Instituto Agrario lo daban con Ah, sí, cintillo sí, también. esos cintillos todavía existen. ¿Y qué son? Mira, el cintillo es como una especie de salvoconducto. ¿Tú te acuerdas que antes cuando tú estabas en la universidad, tú estudiaste en la UAS? La UMPU. Tú eres rico. Estudié becado. Lo que estudiamos en Gracias la a Indus UAS Papeles. era importante tener aunque sea un carnecito de un teniente. Sí. Todavía, Y todavía. eso es lo mismo, es el mismo trabajo que hacía que hace un cintillo. Realmente eso no es, no vamos a decirle un engañabobo, sino una esperanza de propiedad que le daban los políticos, vamos a llamar que los 3 partidos, uno que es blanco, uno que es rojo y uno es morado, los 3 partidos han abusado de ese tema de los cintillos. Cuando digo abusado, es también una solución que le han buscado a esas personas que han invadido propiedades. Muchos no son invasores per se, sino que fueron asentados y dependiendo del color del partido gobernante le daban un cintillo o un derecho de propiedad, porque es que el título provisional no existe y ellos le llaman que eso es un título provisional. El título provisional puede ser lo que era la carta constancia, podría llamarse un título provisional, pero después está prohibida. Sí. Yo, por ejemplo, en este proceso de deslinde que nosotros estamos haciendo como empresa privada, le llamamos título provisional, por ejemplo, cuando ya tenemos el planito catastral, tenemos la designación de la jurisdicción inmobiliaria, porque ya es el acta de nacimiento, ese número no va a variar, ya ahí pudiera llamarse, pero cualquier otro documento es un papel, como por ejemplo que a ti te dan que tú vas a un seminario de un día y te dan una certificación, usted se graduó en Harvard, hizo un seminario de 24 horas y tú lo pones en tu oficina y todo el mundo cree que tú eres un gran técnico. Estudiante en Harvard. Bueno, mucha gente... pero por lo menos el cintillo ha tenido su valor. Pero déjeme decirle, perdóname, que en ese caso ha ocurrido a muchos políticos que han hecho uso diciendo que estudiaron en Harvard y la propia Universidad de Harvard lo ha desmentido. Sí, exacto. Dicho, no, él hizo aquí un seminario de 2 días. No es lo mismo. De Paul, es indudable que el certificado de título, tener un certificado de título deslindado es un proceso difícil, tedioso y que lleva una gran cantidad de pasos. Recursos, pasos, tiempo para tener su título deslindado. Inclusive, el mismo presidente Medina ha dicho que tiene 3 años invirtiendo recursos adicionales para poder titular una gran cantidad de gente y que tienen un tapón que ni siquiera con el dinero han podido lograr y públicamente ha dicho que esa es de las cosas que no ha podido cumplir como él hubiera querido, pero no depende de él titular la gente. Pero también no solo hablamos de cintillo ni de asentamiento, sino es bueno que la gente entienda que si por ejemplo el gobierno decide hacer unos apartamentos en Guajimía, toma un terreno del Estado, construye 500 apartamentos
y a alguien le dan algo que se llame o un contrato o una asignación o un cintillo o lo que sea. Sí. Eventualmente el gobierno debe de comprometerse a emitir el título deslindado de esta propiedad. A esto también le llamamos deslinde, o es que no tenemos participación gubernamental, ayuda para poder lograr esto. ¿O es el problema en el tapón en el tribunal, en el registro de tierras? Sí, mira, La jurisdicción inmobiliaria. La jurisdicción inmobiliaria. casi todos los estudiosos, como sobre todo organismos profesionales como la FINJO, en los últimos tiempos han estado muy activos. La FINJO hizo un estudio a nivel nacional y dijo que teníamos 50 años de atraso en registro de títulos, y es verdad. Hay otros estudiosos, que es la que yo más credibilidad le doy, es que en los últimos 30 años todos los gobiernos que nos han sucedido han hecho un esfuerzo ingente por regularizar el tema de la titularidad de la propiedad. Y ese ejemplo que pone Michelle no es un problema de deslinde, más bien es de régimen de condominio, que hacen 500 apartamentos en una tierra que la... Pero que no la, tienen título, le dan un papel. No, porque tampoco tiene, la propiedad es del gobierno. Esa es una tierra que se usaba mucho en el gobierno de Balaguer, que fue el gran constructor de ese tipo de clase de apartamentos. Por ejemplo, Residencial José Contreras. Mucha gente pagó su título porque eran de empleados del Banco Central, de instituciones ya de cierto nivel, y hoy en día todavía no tienen su título porque no han podido hacer régimen de condominio. Pero retomando el tema, Michelle, yo no quiero meterme, decía de los últimos 30 años, quizá el gobierno que ha tenido la voluntad política más certera ha sido el presidente actual, no por darle una cobita, porque ya todos somos iguales, va blanco y morado, pero realmente tuvo una decisión acertada de crear el decreto 624-12 que creó la Comisión de Titulación, con la debilidad de que es solamente para tierra del Estado. Entonces nosotros cuando nos invitan a un programa no queremos meternos porque esa gente son muy celosas. Y nosotros el gobierno tiene 3 años en eso y nosotros tenemos 7 años haciendo titulación privada, exclusivamente para tierra privada. Nosotros no trabajamos con terreno del Estado, porque para eso existe una comisión de titulación. Titulación de tierra del Estado. Que realmente, aunque públicamente algunos funcionarios han dicho que es muy tedioso, la verdad, es muy trabajoso, yo creo que ellos están en el momento bien, porque es que nosotros demostramos en un programa anterior cuál era el procedimiento. Es de 5 a 10 años que se lleva a hacer un título de propiedad partiendo de cero. Sí. Wow. Ahí que está José Dantes. Entonces ellos están en tiempo, porque yo he visto en el periódico y ya ellos están entregando títulos. Es decir, que ellos no le han tomado 5 ni 10 años, ya con 3 años ellos han ido entregando títulos. De manera que no solamente después viene otro procedimiento que es para traspasar el título finalmente al usuario final. Pero de Paul, hablando de construcciones masivas, por ejemplo, eso que decía Michelle, el gobierno decidió hacer la ciudad La Barquita, ¿verdad? ¿Esos son terrenos de quién? Esos terrenos. Solamente me preguntan la pregunta, ¿de quién son los terrenos? Del CEA. No creo, no. ¿Son privados? Okay. El problema de la titulación es tan serio que yo tengo entendido, porque acuérdate que mi negocio en los últimos 30 años es la intermediación inmobiliaria. Sí. Después de haber sido un banquero de prestarle a los constructores, a los ingenieros, yo me he dedicado a la intermediación inmobiliaria. Tú conoces los dos lados del mostrador. Tengo entendido que hubo tanto celo para comprar el terreno en La Barquita, que el propio presidente fue que negoció con los compradores. O sea, que son del Estado. Le pidieron 430 el metro, 500 pesos el metro, que es más o menos el valor del IPI. Y el presidente se fajó a pelear su precio y creo que lo compró a 200 y pico de pesos. O sea, 50%. Pero yo creo que todavía los compradores no han cobrado. ¿Tú sabes por qué? Porque después que hace el gobierno su acuerdo, los vendedores, vendedor y comprador, aparece un don Juan, un señor de cualquiera, y dice que esa propiedad era de ellos. Porque tengo entendido porque estoy en el medio inmobiliario, me enteré de ese chismecito, ¿verdad? Que yo creo que todavía no han resuelto, o los legítimos propietarios
creo que todavía no han cobrado su dinero. Entonces la pregunta Pero ahí esa viene, tierra no era del CEA, esa Ok. tierra era privada. porque la pregunta viene ahora, o sea, los beneficiarios de esos proyectos ahí, o sea, de esos apartamentos, van a ser dueños, Claro. se los va a regalar al Estado. Se lo va a vender. No, la barquita yo No, creo que... pero no es dado, eso tiene Tiene una un costo. cuota, un costo. ¿Cuál? Sí, eso no es así. Oye, tú desalojaste un grupo de gente. Bueno, esos son Para un grupo, ponerlo, pero en la algo. barquita son 1000 y pico de apartamentos. Sí, pero son gente, esos eran 1000 y pico los que vivían ahí. La pregunta es, eso, y por ejemplo, los Tres Brazos, que usted ha trabajado mucho tiempo en la parte privada, que están titulando la privada, y aquí no sé cómo lo harían la pública, también se piensa en la revalorización de la zona. O sea, lo que se va a hacer al litoral del Osama, también conectado con lo de la marina que hará el grupo Vicini y su grupo por ahí, todo esto va a ser una gran remoción y un impacto importante en la parte inmobiliaria. La pregunta viene, todos esos beneficios de esa gente van a sumarse. ¿Esa gente pueden vender mañana esa propiedad? Lo que está en la barquita, por ejemplo. Bueno, yo realmente no tengo mucho conocimiento cuál es el destino final. Tengo entendido que donde se está haciendo los apartamentos, como les comentaba, era una propiedad privada, que era una especie de potrero. Es decir, que ahí no había Ahí no se desalojó ninguna persona. Lo que se están desplazando de la orilla del río, que se ahogan todos los... Sí. ¿sabe que No, vino yo no decía, yo no me refería a que los Sí. alejaron de ahí, sino los alejaron de lo que estaban a la ribera. Bueno, entonces se supone que las propiedades que se dan, el Estado, le declaran un bien de familia, se supone que esa propiedad no debe venderse, pero ha sido uso y costumbre de hacer negocios bajo firma privada. Y volver al sitio y original. vuelven y van. Pero, ¿Sabes por qué le hice la pregunta? Porque como usted está trabajando tanto en el área de los Tres Brazos, ahora hay un proyecto importantísimo del Estado, y Michelle, El teleférico. el teleférico Santo Domingo. Yo creo que tenemos vamos a ver las imágenes del teleférico, porque tienen una estación en el terreno de los Tres Brazos. Vamos a ver un momentico las imágenes del... Sí, lo que hizo el Estado Dominicano. Sí, Vamos a ver. ahí tenemos. ¿Tiene audio? Retorno. Bien, ahí se ve un video Sí, tiene audio. de una persona que está tomando un carro público. Parece que va a su trabajo. Qué cansada. El gran tapón. sí, yo tengo entendido que ese, porque salió en el periódico, es una especie como de monorriel. Para lograr un mejor nivel de vida y debido a la lejanía de sus hogares y un servicio de transporte poco efectivo, Tú lo verás. los hace sentirse lejos de ese sueño de mejoría. El gobierno de la República Dominicana necesitaba encontrar una solución inmediata. Presentamos el Teleférico de Santo Domingo, una iniciativa del gobierno de la República Dominicana. Es una ¿Dónde línea de sacamos sistema aéreo por cable Está para público. el transporte masivo de pasajeros de la ciudad de Santo Domingo. El gobierno dominicano. Este sistema beneficiará a más de 287,000 habitantes, otorgándoles un transporte seguro, limpio, rápido y económico, garantizándoles un mejor estilo de vida de manera inmediata. El teleférico de Santo Domingo recorrerá una distancia de 5 kilómetros, conectando 5 estaciones, que realizarán el recorrido completo en tan solo 20 minutos. Estación Charles de Gaulle, con capacidad de transportar a 3,000 pasajeros por hora, los 365 días del año, para facilitar aún más el transporte de los usuarios de Sabana Perdida, Los Palmares, Bello Amanecer, Brisa del Este, Brisa de los Palmares y La Victoria. Estación Sabana Perdida. Es la estación más importante. Alberga el garaje de todas las cabinas del sistema de cable, beneficiando a los usuarios de los sectores de Villa Blanca, Salomé Ureña, Los Cerros del Paraíso, y sirve de conexión a la estación La Nueva Barquita. Es una estación con un valor incalculable, ya que beneficiará a más de 14,500 habitantes de este nuevo proyecto y le dará acceso a sectores históricamente aislados, como La Javilla y Los Restauradores. Estación Los Tres Brazos. Una estación de conexión estratégica para los usuarios de Los Tres Brazos y Los Mina Norte, con acceso directo al transporte público con mucho flujo peatonal y vehicular, ubicado en el corazón de la Avenida Venezuela.
Estación Gualey, la última parada del sistema del teleférico de Santo Domingo. Contará además con un puente peatonal con acceso a la estación del metro de Santo Domingo para facilitar aún más el transporte de los usuarios de Gualey, Los Guandules, Ensánchez Payat y María Auxiliadora. El teleférico de Santo Domingo es un sistema que conectará a los sectores ubicados en la cuenca del río Sama con el resto de la ciudad de una forma económica y sin polución, que no solo beneficiará el presupuesto de la canasta familiar, sino que reducirá la distancia y el tiempo perdido a diario por miles de dominicanos para transportarse a sus trabajos. Teleférico Santo Domingo, el sueño de miles de dominicanos, convertido en una realidad. Lo que nunca se ha hecho. Le salió un anuncio gratis al teleférico. Bien. Ellos comunican que comienza en octubre la construcción del teleférico. De Paul, ahí se ve lo importante de la zona de los Tres Brazos. Tiene una terminal del teleférico adentro. Esa es la zona que usted está titulando desde el punto de vista privado. Se ve perfectamente el entorno de los Tres Brazos y le faltó algo a ese anuncio, ese mensaje. ¿Qué faltó? Diría yo, ¿verdad? Ajá. Como interesado en protector y realizador del nuevo Los Tres Brazos, que el progreso que lleva el título de propiedad, donde estamos convirtiendo todos esos capitales muertos en capitales vivos desde ya. Es que también ya en el periódico de ayer o del domingo, Listín Diario, salió un reportaje de la nueva línea del metro que comunica el puente de la 17, cruza, y la primera estación es la antesala de los Tres Brazos, de manera que los Tres Brazos va a tener la virtud y la ventaja en su entrada y salida, porque usted toma por debajo del puente de la 17, que es lo que le llamaban la prolongación Venezuela, que es la misma extensión de la Venezuela. Hoy en día se llama Presidente Hugo Chávez. Si usted continúa esa avenida derecho, dobla a la izquierda, a la derecha, donde está el cuartel de la policía, y ahí se va a encontrar el colmado La Leche. El colmado La Leche queda exactamente frente a frente a donde se está haciendo la barquita, de manera que el río es de nosotros dos. La barquita tiene su orilla y los Tres Brazos tienen su otra orilla, que es donde se ve la estación. De manera que los residentes de los Tres Brazos, aparte de multiplicar por 10, por 20, el valor de su propiedad ya con un título legítimo, van a tener esa virtud de la comunicación. Tanto por el metro, que la primera estación de la zona oriental le queda en la antesala, donde está el club de billeteros, y también se van a beneficiar. Yo no sé si han dejado atrás también, porque había una especie de bus, aguabús, creo que se llama. La alimentadora. La alimentadora, de manera que la gente de los Tres Brazos van a tener un antes y después. La alimentadora, van a tener teleférico, van a tener el metro. Exacto, entonces va a tener la comunicación directa con la Gran Santo Domingo. ¿Tú sabes, Paul, mi primera casa, la que yo compré, mi primera vivienda, que yo compré en el 81, la compré en Jardines de los Amas, que es en los Tres Brazos. Sí. Que la construyó Alfa 2000. Eso fue con la Asociación Popular. Asociación Popular, el ingeniero Cerulli. Mira, realmente... Pagaba 143 pesos con 43 centavos mensual del préstamo hipotecario de 30 años. Nosotros a veces cometemos el error de decir que en los Tres Brazos nadie tiene título, pero es que estamos hablando de 1.200.000 metros, que es mucho terreno. Exacto. Pero realmente en la época de cuando comenzó el sistema, por allá, ya cuando el sistema estaba adulto, en los años 70, 80, por ahí, se hicieron unos cuantos proyectos. Uno de ellos fue Jardines de los Amas, La Fruta, que esos realmente tienen título. El propio Balaguer hizo unos edificios que todavía al día de hoy, hasta que nosotros llegamos, no tenían título, pero en nuestro acuerdo está que nosotros también teníamos que sacarle los títulos. Esas propiedades, bajo un sistema medio socialista que hizo Balaguer, era que esas propiedades hechas por el Estado Dominicano buscaban empresas como La Manicera, que en esa época era la líder de tener obreros calificados y empleados. Y entonces esa propiedad, en vez de regalarla, se la vendieron a esas empresas a un precio
naturalmente Razonable. cómodo y razonable, y esas personas van también ya a disfrutar de su título de propiedad en este proyecto que tenemos nosotros en este. Ahí había una propiedad perdón, ya terminamos, una propiedad de Conde, había antes, a mano izquierda. De Conde, el que tenía Samuel Conde. De Samuel Conde. A la izquierda, había una empresa grandísima ahí. Bueno, hay unos cuantos proyectos privados en el entorno, pero el gran Los Tres Brazos era la parte que nosotros hemos terminado de la primera etapa de la titulación, que hemos hablado varias veces, que ya eso cumplió toda su etapa y estamos en el proceso de venta y traspaso a los compradores. Después, finalmente, ¿cómo va el proceso de titulación? ¿Qué ha pasado en este mes? ¿Hemos podido entregar más títulos en Los Tres Brazos, ya las transferencias finales a los adquirientes? Claro. En Los Tres Brazos ya no solamente hay varias personas que están exhibiendo su título de propiedad, aquellos que ya han pagado o tomaron un financiamiento con la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, que es la que nos está dando soporte a los compradores. Tengo entendido que estamos en un proceso muy adelantado también para que el Banco de Reserva participe, porque estamos hablando de más de 7.500 usuarios. Estamos hablando de una zona que no tenía, en una población de más de 60.000 habitantes, no tenía bancos ni instituciones que le pudiera dar servicios. Cuando digo no tenía es porque ya tengo entendido, voy a dar esta primicia con permiso de la Asociación Nacional, que ya le aprobaron el primer subagente bancario, de manera que ya en Los Tres Brazos, O sea, un subagente en Los Tres subagente bancario, y así como no había título, ya todos los bancos irán detrás de ese pastel no descubierto, porque estamos hablando de que hay una gran población no bancarizada y gente con capacidades de tener crédito bancario, con capacidad de tener cuentas de ahorro, de manera que ya tenemos su agente bancario en la zona. Bien. De Paul, gracias. Esperamos que nos mantenga enterados de todo lo que ocurre en la zona de Los Tres Brazos en su proceso de titulación. Perfecto. Y otros también, porque ustedes saben también la parte metropolitana. Vienen otros, vamos para los Alcarrizos y todo el territorio nacional. Ay, eso es grande, los Carrizos. Sí. Es que le gustan los líos. No pueden ser chiquitos, Yo tienen espero que ser grandes. que el alcalde de los Alcarrizos sea más receptivo, porque realmente hemos tenido... Pero ese aliado de ustedes. No, ya que ya estamos todos muy iguales. Ya Pero no estamos- Junior Ya Santos. se firmó el pacto. No ya. Junior Santos. Junior Santos. Eso es del PRD. No, y además es un ingeniero constructor y sabe la importancia. Amigo de nosotros. Según nos dicen en los Alcarrizos, el 90% de las propiedades son del CEA o son privadas. Y Ato Nuevo. También, bueno, Grande. Ato Nuevo del BNB, Todo BNB, Ato Nuevo. la mayoría por lo menos. Ok. De Paul, gracias de nuevo. Ok, gracias. Y déjenme contarles que en Santiago Rodríguez, 148 familias se benefician de la energía eléctrica en la comunidad Ceiba de Bonet de la provincia de Santiago Rodríguez, gracias al trabajo realizado por la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, mejor conocida como la UERS, con una inversión superior a los 11 millones de pesos. Tú sabes que esa institución dicen que no hace falta. ¿Cómo? Y ya nosotros tenemos varias semanas trayendo inauguraciones y apertura de nuevas poblaciones que ya tienen electricidad. Sí. Entonces no entendemos cómo no hace falta una unidad que toda la semana le está llevando luz a comunidades que no tienen luz simplemente. Sí. ¿Cuántas familias tienen ahora? 148 familias. Este servicio abarcó la instalación de 6.8 líneas de media tensión y 3.5 líneas de baja tensión distribuidas a lo largo de 98 postes con 12 transformadores para una potencia instalada de 230 kilovatios. Vamos a ver el video y nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bien. Como esta de alto impacto social son una demostración clara de la convicción, compromiso y decisión del gobierno que preside el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez.
a través de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UER, de crear políticas públicas que vayan en auxilio de los que menos tienen, para así reducir la marginalidad, contribuir con el desarrollo humano, fomentar las microempresas y el acceso a las tecnologías, para que estas comunidades sean económicamente autosuficientes. Central dirigido por el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, y gracias para el licenciado Telma Eusebio, directora general de la UER. Fuerte el aplauso para formalmente inaugurada la obra de energía convencional del centro de Loret. A continuación, la licenciada Telma Eusebio inauguraciona. Muchas felicidades a todos los comunitarios y al Comité de Vigilancia Energía para seguir brindándoles un mejor servicio. Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UER, energía para el desarrollo humano. Juran ustedes, por Dios y por su honor, cuidar de las instalaciones eléctricas que en el día de hoy le trae la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UER. Si así lo fuere, que Dios le premie. De lo contrario, que las comunidades le pasen factura. Quedan ustedes formalmente juramentados. Ahora bien, sacerdote Lucas Candelario, para que quede doblemente bendecido. Comunicación y entrega para la electrificación de nuestra comunidad. Líderes de nuestro país, futuros artistas. A seguir para las otras comunidades. Gracias a él estamos aquí el día de hoy. No, esos que están ahí, esos de adelante. Por allá que lo cortan los muchachos. Sí, porque era agua que estábamos bebiendo. No, pues no, ingeniero para el documento de correcto. Esta contradicción de que no, ni ese protagonismo. No tiene más trabajo. Oh, un ratico, porque después, porque la foto, por favor. No, por el que digo una vaina ahí. No hay. Papá, ¿y el caco tuyo?
Es que no puedo poner... Pero que yo dije, maricón. Iba saliendo, dije, entonces yo hablo mierda. Y te volví...